Bueno, muchas gracias. Un gusto poder estar con ustedes, poder compartir este momento tan especial que significa el homenaje a Martin Luther King, el cual fue un hombre comprometido con la defensa de los derechos civiles de los afroamericanos allí en los años 50 y 60 del siglo pasado. Un hombre que tuvo un compromiso fuerte con la defensa de la igualdad, la justicia, la fraternidad y la libertad entre los desvalidos de la sociedad. Lo interesante de Martin Luther King es que él pudo haberse quedado en la comodidad de una profesión, como bien mencionaba mi esposa Cecilia, de pastor evangélico. Él era bautista y pudo haberse quedado dentro de las paredes de la iglesia, del templo, pero este hombre nos ha dejado un legado y nos ha dejado una enseñanza profunda, y es que los hombres de fe, las mujeres de fe, tienen también la oportunidad y, por qué no decirlo, la responsabilidad de salir de las cuatro paredes de sus denominaciones y de sus templos para inmiscuirse en los grandes temas sociales, en los grandes temas que cualquier país así lo necesita. Él no fue indiferente a la segregación racial. Él no fue indiferente al sufrimiento de su pueblo, al pueblo afroamericano. Pero también lo valioso de este hombre es que no tenía un poder temporal, un poder de un gran apoyo político, aún económico o aún de un partido político. Él, al ver la injusticia de la segregación racial, y él empezó allí en Montgomery, en Alabama, luchando contra el hecho de que los afroamericanos no podían compartir el mismo ómnibus, el mismo colectivo con los blancos. Cuando un negro estaba sentado y un blanco ascendía al transporte público, el negro debía de cederle el asiento. Allí empezó en los años 50 Martin Luther King a poder luchar, a estar allí adelante enfrentando esta injusticia del racismo y de la segregación racial. Sus enemigos fueron poderosos. Sus enemigos fueron hombres y mujeres que tenían el dominio y tenían el señorío en aquellas regiones del sur de los Estados Unidos. Hombres poderosos que manejaban los medios de comunicación masivos, políticos, intendentes, gobernadores, todo un sistema racista que perpetuaba el dominio del blanco sobre el negro. Enemigos como el Ku Klux Klan, tremendos asesinos que quemaban iglesias, las cuales tenían un compromiso con la liberación, con la justicia, y quemaban iglesias con las personas adentro. Los afroamericanos, y fundamentalmente aquellos de origen evangélico, aquellos de origen cristiano, pagaron un alto costo, pero no solamente un costo de tiempo o un costo de dinero, sino aún el costo de sus propias vidas. Una reforma, un cambio, muchas veces implica un compromiso que no tiene nada en el cual debamos de guardarnos en nuestro propio beneficio. Los hombres y mujeres que han transformado las naciones han sido hombres y mujeres totalmente consagrados en sus ideales y que han luchado aún entregando sus propias vidas. Uno de los ejemplos de Martin Luther King fue que fue un hombre que no se rindió jamás, un hombre que siguió adelante a pesar aún de la oposición interna que tenía en los mismos movimientos que él encabezaba, y ni siquiera hablar de parte del gobierno y el establishment norteamericano de aquellos días. Martin Luther King, un pastor
prácticamente desconocido, sin poder, del sur de los Estados Unidos, fue catapultado por este compromiso en la defensa de los valores de la vida, en la defensa de la igualdad y de la justicia. Fue llevado a los lugares más prestigiosos del mundo. Todos saben que él fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz y ha recibido el homenaje y también el reconocimiento del presidente Jimmy Carter, y aún hoy en los Estados Unidos hay un feriado que se conmemora en su honor. Así que la estela de Martin Luther King nos inspira a cada uno de nosotros, pero como él se inspiró en otro de los personajes de la historia, tal vez el mayor personaje de la historia en todos los tiempos, Jesucristo de Nazaret. Martin Luther King tenía como Señor, como guía y como líder a Jesucristo de Nazaret. Otro ser que dio todo por completo. Jesucristo no se guardó nada, no estaba de parte de los poderosos de la tierra, más bien enfrentó al establishment de su tiempo, a la corporación económica, al imperio romano y aún al sistema religioso de aquella época. Hombres de la magnitud de Martin Luther King y Martín Lutero, mencionaba a mi esposa, y otros, han tenido un compromiso acabado con la defensa de los valores, la defensa de la libertad, de la justicia y la fraternidad entre los hombres. Hoy Argentina necesita este calibre de seres humanos, de hombres. No está todo perdido en nuestra nación. Hoy nos encontramos peleando una batalla y una gran batalla por los derechos civiles de aquellos que no han nacido. Hoy la batalla no es por los derechos de los que están vivos, ni por una cuestión racial ni económica. Hoy tenemos la suprema misión y el llamamiento en el cual estamos defendiendo el derecho de aquellos que todavía no tienen la capacidad de defenderse por sí mismos. Niños que ya son una persona desde el momento de la concepción, pero que no tienen voz y no tienen manera de expresarse. No tienen manera de defenderse. Les podría decir que es el más cruel de los atentados contra los derechos humanos, el aborto. Creo que no debe haber una magnitud de la misma manera. Un holocausto de millones y millones de niños por nacer, los cuales riegan con su sangre la tierra de los países que han despenalizado el aborto. Muchos dirán, pero el aborto existe y existió siempre. Claro que sí, por supuesto, soy médico de profesión. Tengo claro que el aborto se practica. Pero el tema de la ley es que si nosotros legislamos como país una ley que habilite el asesinato de seres inocentes que no tienen defensa, si nosotros legislamos una ley que va contra los mismos principios de la vida, los mismos principios de ser humanos, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde nos vamos a detener como sociedad? ¿Dónde nos vamos a detener como civilización? Por eso llamo a los legisladores, a los diputados, llamo a los políticos, llamo a nuestros gobernantes, aquellos que tienen el poder para decidir si esta ley nefasta de iniquidad suprema y de maldad suprema, que no solamente significa el terminar con la vida de millones de niños, sino que significa darle potestad a cuestiones espirituales de una magnitud tal vez desconocida, pero que sabemos que existen. Por eso, en este tiempo, como lo hizo Martin Luther King en su época, tal vez debemos de enfrentarnos a poderosos y corporaciones internacionales que sabemos que financian la despenalización del aborto en el mundo entero. Hombres y mujeres insensibles que no se detienen para seguir manteniendo el poder mundial y la colonización de las mentes y los pueblos. Es muy extraño que en Latinoamérica ahora hayan venido con toda esta clase de ideología de género y leyes. Es muy llamativo
que ahora han venido por nuestros pueblos. Latinoamérica es la reserva de la juventud y de la población mundial. Latinoamérica es la reserva espiritual del mundo. Latinoamérica es la reserva espiritual del cristianismo. Es muy llamativo que hayan venido a imponer esta agenda cuando saben claramente que la ideología de género, el aborto y todas estas cuestiones han fracasado en países como Rusia. En 1917, cuando la revolución bolchevique se hizo con el gobierno en la Rusia zarista, una de las primeras declaraciones y legislaciones de parte de Lenin fue despenalizar, legalizar el aborto. Hoy en día los rusos, el presidente Putin, está haciendo campaña frenando el aborto en Rusia porque descendió la población, porque los rusos se dieron cuenta de que era una manera de dominar su país, despoblándolo, para quedarse con sus recursos naturales. No seamos ingenuos, no seamos tan simples en nuestro pensamiento. Hay algo más detrás de la despenalización del aborto. Otra cuestión importante que he observado en estos tiempos es que lamentablemente hay otro tema que ha dividido a nuestra sociedad. Los pro vida, los pro aborto. Es como que la famosa grieta se ha extendido también a este tema. Uno puede ver manifestaciones de rencor, de odio, manifestaciones violentas de distintos grupos. Pareciese que entraríamos en una guerra. Nos faltan los fusiles, aparentemente. Escuchaba estos días que se están formando brigadas feministas en el Gran Buenos Aires. Así empezaron en países como Siria, la antigua Yugoslavia y otras naciones que fueron llevadas a terribles y fratricidas guerras civiles a partir de diferencias o explotar las diferencias religiosas, las diferencias ideológicas o de conceptos entre los pueblos. Nuestra nación es una nación de paz. Nuestra nación es una nación fundamentada en los principios de la invocación a Dios. El preámbulo de la Constitución Nacional invoca a Dios. También artículos de nuestra Constitución expresamente defienden la vida del niño por nacer desde el momento de la concepción. Como médico les puedo comentar que cuando hacemos el juramento hipocrático, delante o dentro de este juramento también los médicos somos llamados a defender la vida y específicamente a no practicar el aborto. Es por eso que en este tiempo nos encuentra como generación, nos encuentra como hombres y mujeres de la Argentina de este tiempo, en una nueva batalla por la justicia, por la igualdad, una nueva batalla por los derechos civiles, pero los derechos civiles de nuevas generaciones que si sale esta ley no las veremos nunca. Generaciones que serán entregadas al holocausto del aborto en clínicas abortistas. Uno escucha desde la medicina que esto va a facilitar y va a ayudar a que las mujeres aborten con más seguridad. Esto es una falacia, es una mentira. El sistema de la salud pública en Argentina no está preparada para recibir la magnitud de abortos que tendría que recibir si esta ley se legaliza, si se despenaliza. No tenemos gasas, tenemos poco suero, los jubilados tienen que esperar meses para tener un turno, no hay lugar en el quirófano para las personas con cáncer y vamos a despenalizar el aborto llevando a la salud pública argentina a lugares que no va a poder cumplir con responsabilidad. Y entonces, ¿cómo va a terminar esto? Alguien en el pasillo del hospital con una tarjeta dándole a aquella mujer desesperada la tarjeta de la clínica abortista a media cuadra o 2 cuadras. Por eso, como argentinos y como defensores del niño por nacer, damos esta batalla, pero no con odio, no con rencor. Amamos a aquellas mujeres que sinceramente tal vez están pensando en defender la vida de la mujer. Las amamos
Amamos a toda aquella persona que aún entiende que despenalizando el aborto está ayudando a construir una sociedad mejor. Las amamos. No hemos venido a sembrar el odio ni la división. No hemos venido, ni siquiera estamos en contra de. Simplemente y en forma poderosa estamos a favor de la vida. Estamos a favor de una sociedad igualitaria, de una sociedad sin pobreza, de una sociedad sin discriminación. Estamos a favor y en plena batalla por una sociedad que se llene de amor y que se llene de valores profundos que defiendan la familia. Es por eso que nos inspiramos en Martin Luther King, nos inspiramos en su batalla, nos inspiramos en su pelea, nos inspiramos en él y nos alentamos a nosotros mismos sabiendo que la esperanza, que la fe y que lo mejor está por venir para nuestra querida y amada nación argentina. Muchas gracias.